Mi esposa me tiró café hirviendo en la cara cuando le dije que no a su hermano. Para la mañana, había congelado todas las cuentas, vendido nuestra casa y los dejé a los dos en la calle. Ahora sabe lo que significa un no. Soy Mario, tengo 38 años, y si algo he aprendido en la vida es que ser responsable no significa que todo te vaya a ir bien, siempre. Mi esposa Julia y yo teníamos un matrimonio normal, nada perfecto, pero tampoco era un desastre total. Discutíamos a veces, como todas las parejas, pero lográbamos seguir adelante, juntos. Eso cambió cuando ella mencionó a su hermano Rafael. Esa conversación lo cambió todo. Julia vino a hablar conmigo una tarde, parecía preocupada. Me dijo que a Rafael lo habían echado de su apartamento y no tenía dónde ir. Había estado quedándose en sofás de amigos, uno tras otro. Ella quería que se quedara con nosotros temporalmente, solo hasta que pudiera recuperarse. En cuanto dijo esas palabras, yo ya sabía mi respuesta, no, así de simple. Ella se sorprendió mucho, pensó que yo diría que sí solo para hacerla feliz, pero yo no iba a meter un problema en mi propia casa. Rafael no solo tenía mala suerte, él mismo causaba sus problemas. El tipo gastaba dinero como si nunca se fuera a acabar, siempre queriendo vivir a la moda, sin pensar en el mañana. No era la primera vez que lo echaban de un sitio, y si algo había aprendido, es que no sería la última. Cada vez que se quedaba sin dinero, de repente se volvía una persona más razonable. Pero en cuanto tenía algo de efectivo en las manos, volvía a gastar sin control, a tomar malas decisiones y a no hacerse responsable de nada. Le dije a Julia exactamente eso. Le dije que si dejábamos entrar a Rafael en casa, no se iría en unas pocas semanas, se quedaría para siempre. Ya lo había ayudado antes, intenté que tomara mejores decisiones, pero nunca aprendía. La única vez que Rafael cambiaba era cuando no le quedaba más remedio. Si se mudaba con nosotros, ya no tendría esa presión. Tendría casa gratis, comida gratis y a mi esposa apoyándolo en todo. No iba a permitir que eso pasara. Julia se quedó de piedra, no podía creer que yo dijera que no. Para ella era solo algo temporal, familia ayudando a familia. Empezó a atacarme con palabras, me llamó duro, egoísta, insensible. Repetía que yo actuaba como si dejar que su hermano se quedara unas semanas fuera un crimen, pero yo me mantuvo firme. No estaba siendo cruel, estaba siendo realista. Ahí fue cuando empezó la verdadera batalla. Julia no lo dejó pasar, los días siguientes fueron muy fríos entre nosotros. Apenas me hablaba, excepto para mencionar a Rafael otra vez. Cuando no me ignoraba, me insistía, lanzaba indirectas, hacía comentarios pasivo-agresivos y explotaba por cosas pequeñas. Pensé que se cansaría, pero una semana después seguía igual. Una tarde llegué a casa agotado del trabajo y la tensión en el ambiente era asfixiante. Supe en cuanto entré que tenía dos opciones, seguir peleando esta batalla o ceder. Y en ese momento hice algo de lo que me arrepentiría. Suspiré, la miré y dije, está bien, tu hermano puede quedarse. Su cara cambió por completo, la frialdad desapareció de repente. De repente, estaba encima de mí, sonriendo, abrazándome, besándome. Fue como apretar un interruptor. Pero mientras me abrazaba aliviada, yo sentí otra cosa muy distinta. Un mal presentimiento en el estómago, como si acabara de abrir una puerta que no podría cerrar. Y tenía razón. Cuando Rafael se mudó, no estaba contento, pero quería creer que las cosas no serían tan malas como imaginaba. Los primeros días todo parecía ir bien. Él se mantenía bastante tranquilo y Julia estaba feliz de tener a su hermano cerca. Pensé que si de verdad quería recuperarse, pronto empezaría a buscar trabajo, pero no tardé en ver el verdadero problema. Cada tarde al volver del trabajo, encontraba a Rafael haciendo exactamente lo mismo, tirado en el salón con los pies sobre mi sofá, pegado a su teléfono o viendo la tele. Daba igual si yo salía temprano por la mañana y volvía tarde por la noche, él siempre estaba en el mismo sitio. La nevera siempre estaba medio vacía, los platos se acumulaban en el fregadero. No colaboraba en nada, ni siquiera con las tareas básicas de la casa. Intenté empujarlo en la dirección correcta, al menos para parecer que le daba una oportunidad justa. ¿Qué tal, Rafael? ¿Alguna suerte encontrando trabajo?, le pregunté una tarde. Apenas levantó la vista del teléfono, solo sonrió con aire de suficiencia y dijo, ¿de verdad necesito trabajar?, como si la idea fuera ridícula. Esa respuesta me afectó de una manera que no esperaba. No es que le costara encontrar trabajo, es que no tenía ningún interés en buscarlo. Al principio pensé que solo necesitaba ayuda, así que moví algunos hilos y le conseguí contactos para algunas ofertas de empleo, incluso puestos sencillos en mi propia empresa. Ni siquiera se molestó en considerarlos. En lugar de eso, se rió y los descartó diciendo, hombre, esos trabajos no son para mí. Estoy trabajando en algo grande y no necesito acciones.
Pero yo no veía ningún gran proyecto ni planes, solo pereza disfrazada de orgullo. Mientras tanto, sus gastos no disminuían. No ganaba ni un céntimo, pero de alguna manera siempre tenía dinero para comida a domicilio, zapatillas nuevas y los últimos aparatos electrónicos. Ahí fue cuando me di cuenta del patrón. No estaba gastando su dinero, estaba gastando el de Julia. Ella había empezado a darle efectivo cada vez que él pedía, y cuando ella no tenía suficiente, venía a pedírmelo a mí. Cariño, Rafael solo necesita un poquito para aguantar, decía, como si yo fuera el irrazonable. Cuando le señalé que estaba rechazando trabajos perfectamente buenos, ella se burló. Deja respirar al pobre chico. Él no es como tú, tiene su propia manera de hacer las cosas. Llegué a la conclusión de que Julia no solo estaba ayudando a su hermano, lo estaba consintiendo y permitiendo todo, y por mucho que intentara razonar con ella, se negaba a ver la verdad. Una mañana estaba en la mesa del comedor tomando mi café y revisando unos correos, intentando prepararme mentalmente para el día. Julia estaba en la cocina tarareando, y Rafael estaba repantigado en el sofá, mirando su teléfono, como siempre. Nada parecía diferente esa mañana, hasta que Rafael se levantó de repente y caminó directo hacia mí. Esta vez no le pidió dinero a Julia, ni siquiera intentó halagarme o dar alguna excusa barata. Simplemente se plantó allí, con los brazos cruzados, y dijo, necesito tu tarjeta de crédito para hacer un pago. Apenas levanté la vista. ¿Para qué? Él suspiró ruidosamente, como si yo le estuviera haciendo perder el tiempo. Es una emergencia. Ya sabía lo que venía. ¿Qué tipo de emergencia? Puso los ojos en blanco, como si yo lo estuviera haciendo a propósito. Solo la necesito, te lo devolveré. Solté una risa corta y sin humor. Rafael, ni siquiera tienes trabajo. ¿Cómo exactamente me lo vas a devolver? Ahí fue cuando su actitud cambió. Su postura perezosa se enderezó y su voz se volvió más aguda. Mira, tío, no me lo pongas difícil, ayúdame si vas a hacerlo. Dejé mi taza de café y lo miré fijamente por un segundo. No estaba bromeando, en su mente yo le debía esto. Negué con la cabeza. No, Rafael. Miró a Julia esperando que ella interviniera, y lo hizo. Julia salió furiosa de la cocina. Tenía la cara crispada de rabia. ¿Hablas en serio? Ahora mismo, gritó. Es solo una tarjeta, Mario. ¿Por qué te pones así? Me volví hacia ella, intentando procesar lo que oía. ¿Crees que debería darle mi tarjeta de crédito sin siquiera saber por qué, solo porque dice que es una emergencia? Julia bufó. Ah, así que ahora no confías en mi hermano. No respondí, no hacía falta. En un movimiento rápido e impulsivo, Julia agarró la taza de café caliente de la mesa y me la arrojó. No tuve tiempo de reaccionar. El líquido hirviendo me salpicó la cara, quemándome la piel y empapando mi camisa. El dolor me atravesó, pero no me moví, no grité, no maldije. Simplemente me quedé sentado allí, mirándola fijamente. El calor en mi piel no era nada comparado con la fría realización que se instalaba en mi pecho. Eres tan egoísta, Mario, escupió. Crees que todo tiene que ser como tú dices, te crees mejor que nadie. Me limpié la cara con una servilleta que tenía al lado, todavía en silencio. Algo dentro de mí había cambiado, algo más profundo, algo definitivo. Ya no estaba escuchando, porque en ese momento supe que había terminado. Esperé hasta que salieron de casa, Julia probablemente haciendo recados y Rafael a saber dónde, a vivir de otro por el día. Fui a la habitación, cogí una bolsa pequeña y empaqué todo lo necesario, algo de ropa, documentos importantes, mi portátil y el cargador del móvil. Todo lo demás podían quedárselo, no iba a volver. Antes de irme, arranqué una página de un blog de notas en la cocina y escribí una sola frase, me voy. Tienen que irse de esta casa. Dejé la nota en la mesa del comedor, justo al lado de la taza de café medio vacía de Julia. Imaginé que cuando Julia y Rafael volvieran esa noche, verían la nota, se mirarían y probablemente se echarían a reír. Pensarían que estaba bromeando, que era otro de mis momentos serios que Julia siempre ignoraba. Ella me asumió que volvería arrastrándome o que podría llamarme en unos días, llorar unas lágrimas falsas y yo lo olvidaría todo. Pero esta vez era diferente, simplemente estaba harto. Lo primero que hice al llegar a mi nuevo lugar fue cortarle el grifo financiero. Entré en las aplicaciones de mi banco y empecé a cerrar todo, todas las cuentas a las que tenía acceso, congeladas, todas las tarjetas que podía usar, desactivadas. No más transferencias automáticas a su cuenta personal, no más gastos ilimitados a mi costa. Ella ni siquiera se había dado cuenta todavía, pero la fiesta se había acabado oficialmente. Pero eso era solo el principio. La casa donde vivíamos ni siquiera estaba a mi nombre legalmente, nunca la poseía de mi empresa, y esa empresa ni siquiera era completamente mía, estaba controlada por una sociedad de mi familia.
Mientras yo viviera allí, Julia tenía un lugar donde quedarse, pero ahora que me había ido, la empresa tenía todo el derecho legal de reclamar la propiedad. Ella no tenía ni idea de que no solo me estaba perdiendo a mí, estaba a punto de perder también el techo sobre su cabeza. Julia nunca me llamó después de que me fui, ni siquiera para preguntar dónde estaba. Supuso que podía castigarme con silencio. Pero en el momento en que se dio cuenta de que le había cortado el dinero, todo cambió. Su primer mensaje no fue una disculpa, fue pura rabia. Un mensaje larguísimo lleno de insultos, llamándome de todo: eres un hombre patético, eres un egoísta, te arrepentirás de esto. Eso fue todo lo que necesité ver. Ella no me extrañaba a mí, extrañaba el estilo de vida. Menos de una semana después, recibió la notificación: papeles de divorcio y una orden de desalojo de la empresa. Cuando los recibió, se rió. Me dijeron que apenas miró los documentos antes de tirarlos a un lado. Pensó que era una broma, un farol. Como si yo fuera a entrar en pánico y retirarlo todo, no tenía ni idea de hasta qué punto me había empujado. Pero la realidad no espera a que la gente despierte. El plazo del desalojo pasó, y cuando pasó, no hubo segundas oportunidades. A y Rafael los echaron de la casa, obligados a irse con lo que pudieran cargar. Y ahí fue cuando empezó la verdadera humillación: sin techo sobre sus cabezas, sin dinero entrando, sin tener a dónde ir. Julia tuvo que empezar a vender sus joyas solo para sobrevivir. Incluso entonces, se negó a aceptar la derrota. En lugar de eso, hizo un último movimiento desesperado: me llevó a juicio. Sentía que podía llevarse su parte de la riqueza a la que creía tener derecho, pero no tenía ni idea de cómo funcionaban mis finanzas. En el papel, yo no tenía dinero. Mis bienes estaban asegurados en sociedades y estructuras legales, legalmente intocables. El juez vio los números y, así de simple, ella se fue sin nada, sin compensación económica, sin indemnización, solo con el peso aplastante de sus propias deudas legales. Por primera vez en su vida, Julia tuvo que enfrentar las consecuencias de sus decisiones, sin red de seguridad, sin plan B. Solo ella y Rafael, abandonados a su suerte. Pasaron días después de la sentencia del divorcio, y Julia había agotado todos los intentos de contactarme. Llamadas, mensajes, correos de voz, los ignoré todos. No tenía nada que decirle. Ella había tomado sus decisiones, y ahora tenía que vivir con ellas, pero no estaba lista para dejarlo ir. Una mañana, mientras me instalaba en el trabajo, la puerta de mi oficina se abrió de golpe. Era mi exesposa. Las protestas de mi asistente se oían detrás de ella, pero a Julia no le importó. Entró como una tormenta y entonces, allí mismo, en medio de mi oficina, se dejó caer de rodillas. Mario, por favor, solo so. No tengo a dónde ir, nadie más a quien recurrir. Sus lágrimas caían libremente, sus hombros temblaban. Sé que cometí errores, sé que te hice daño, pero por favor, recuerda los buenos tiempos. Recuerda lo que tuvimos. Su voz se quebró. No lo tires todo por la borda. Me recliné en mi silla, observándola. Ya no quedaba ira en mí, ni tristeza, ni resentimiento, solo un frío desapego. Me perdiste el día que me faltaste al respeto, dije, mi voz firme. Tirarme café en la cara por tu hermano inútil, eso ya fue bastante malo. Pero llevarme a juicio, negué lentamente con la cabeza. Ese fue el golpe final. Los labios de Julia se separaron como para discutir, pero no salió nada. Sabía que era verdad. Presioné el botón del intercomunicador en mi escritorio. Seguridad. Mi tono era firme, inquebrantable. Acompáñenla afuera. No puede volver nunca más. Su respiración se cortó. Mario, no, por favor, susurró, extendiendo una mano hacia mí, pero no me moví. No me importaba. 2 guardias de seguridad entraron en la sala. Ella se volvió hacia ellos, luego de nuevo hacia mí, desesperación en sus ojos, pero no había nada más que decir. No luchó, no discutió, simplemente dejó que la eleanaran del suelo. Mientras la llevaban hacia la puerta, se giró una última vez. Su cara llena de arrepentimiento, pero el arrepentimiento no podía arreglar el pasado. La puerta se cerró detrás de ella y, así sin más, se había ido. Sabes, mirando hacia atrás, no puedo decir que no lo vi venir. Las señales estuvieron ahí desde el principio. Simplemente no quería creerlas. Quería creer que mi esposa, la mujer con la que me casé, pondría nuestro matrimonio primero, pero si algo he aprendido, es esto: nunca ignores las señales de alerta. Julia siempre tuvo la costumbre de poner las necesidades de Rafael por encima de todo, pero me decía a mí mismo que no era gran cosa. Me convencí de que ella eventualmente pondría un límite. Estaba equivocado. En el momento en que me tiró ese café en la cara por un hombre adulto que se negaba a ayudarse a sí mismo, ese fue el momento en que lo supe. Yo nunca fui su prioridad.
Y si alguna vez estás en una situación en la que tu pareja elige a otra persona por encima de ti, no te engañes. Es solo cuestión de tiempo antes de que te muestren cuál es realmente tu lugar. Otra dura verdad, consentir a un aprovechado destruirá tu hogar. Rafael no era solo perezoso, era un mantenido. Se negaba a trabajar, rechazaba oportunidades y esperaba que el dinero le llegara sin esfuerzo. Pero el verdadero problema no era Rafael, era Julia. Ella lo defendía, apoyaba sus delirios e incluso me atacó cuando me negué a financiar su estilo de vida. Ese es el peligro de mentir a alguien así. No solo les hace daño a ellos, envenena todo a su alrededor. Convirtió mi hogar en un campo de batalla, y si dejas entrar a un parásito así en tu vida, créeme, te chupará hasta dejarte seco antes de que siquiera piense en valerse por sí mismo. Ahora hablemos de algo en lo que la gente no piensa hasta que es demasiado tarde: protegerte financieramente. A la gente le encanta hablar de amor y confianza, pero cuando las cosas van mal, el dinero se convierte en una guerra. Si no hubiera organizado mis bienes como lo hice, Julia me habría dejado en la ruina. Pensó que podía llevarme a juicio y salir con la mitad de todo, pero legalmente yo estaba sin Blanca. En el papel, no tenía nada. Eso no fue un accidente, fue planificación. La casa no era mía, el dinero, atado en sociedades y estructuras legales que ella no podía tocar. Algunas personas podrían pensar que eso es frío, pero déjame preguntarte esto: ¿crees que Julia estaba pensando en el amor cuando intentó quitarme? Protégete, porque la persona con la que te casaste hoy podría ser la persona que intente arruinarte mañana. Y finalmente, la lección más importante de todas: el respeto lo es todo. Una vez que se pierde, también se pierde la relación. En el segundo en que Julia me faltó al respeto, nuestro matrimonio se acabó. El café en la cara, ese fue solo el momento en que lo acepté, pero la verdad es que ella me había estado faltando al respeto mucho antes, ignorando mis decisiones, burlándose de mis pasiones. Esa fue la verdadera traición. Un matrimonio puede sobrevivir a muchas cosas, pero en el momento en que pierdes el respeto mutuo, se acabó. Y una vez que se acaba, tienes que alejarte. Entonces, ¿dónde están Julia y Rafael ahora? Honestamente, no lo sé, y no me importa. Quizás ella esté arrepintiéndose de todo o todavía esté culpándome por su caída. Tal vez Rafael finalmente aprendió a cuidarse solo o encontró a otro tonto del que vivir. No importa, ya no son mi problema. Pero si te llevas algo de mi historia, que sea esto: presta atención a las señales de alerta. No dejes entrar parásitos en tu vida y nunca dejes que nadie te quite el respeto. Si esta historia te llegó, hazme un favor. Dale me gusta y compártela con alguien que necesite escucharla, porque, hay mucha gente por ahí caminando directo hacia la misma trampa de la que acabo de salir.